El tranquilo día en el bosque se vio abruptamente interrumpido por el estruendoso rugido de un automóvil que se acercaba a toda velocidad por la carretera. En un giro inesperado, la conductora perdió el control del vehículo, desencadenando una serie de eventos catastróficos. El coche chocó violentamente contra un árbol, saliendo despedido de la carretera y volcando bruscamente en el costado de una suave colina. La mujer fue arrojada fuera del vehículo en medio de la voltereta, quedando gravemente herida en el suelo. En medio del caos, se escucharon los llantos y lamentos de un bebé desde el interior del coche, que cesaron abruptamente tras el vuelco. Con la mente nublada por los golpes, la mujer luchó por recobrar la conciencia mientras intentaba incorporarse, pero el dolor la paralizaba. En un acto desesperado, llamó con voz débil a su hija, la pequeña bebé que viajaba en su sillita en la parte trasera del vehículo. Tras un breve silencio, los suaves sollozos de la niña rompieron el aire, llenando el bosque con un eco de esperanza en medio de la tragedia. De entre la densa maleza, emergió un imponente lobo de pelaje oscuro, emanando una presencia intimidante mientras se acercaba sigilosamente al coche accidentado. Con curiosidad, comenzó a olfatear alrededor, hasta que sus agudos sentidos detectaron la presencia de la pequeña bebé en su sillita dentro del vehículo. La madre, en un fugaz momento de lucidez, observó con horror al enorme lobo acercándose a su hija. Por un instante su mirada se fijó en el gran tamaño del animal y sus grandes y afilados dientes amarillentos. Un intento desesperado por gritar fue sofocado por su debilidad, dejando escapar apenas un gemido antes de desmayarse nuevamente. Con destreza y determinación, el lobo de oscuro y áspero pelaje cortó con sus afilados dientes las ataduras que retenían la silla de la bebé y con una facilidad sorprendente, levantó sin esfuerzo a la pequeña en su mandíbula antes de alejarse hacia el bosque con su preciosa carga. Mientras tanto, el sistema de GPS instalado en el automóvil accidentado se activó, alertando a una patrulla que rápidamente localizó el lugar del siniestro y solicitó asistencia médica urgente para la conductora herida. En medio de la confusión y el caos, un grupo de rescatistas se unió para brindar ayuda. La mujer, gravemente herida, fue atendida y trasladada en ambulancia, mientras murmuraba débilmente el nombre Ana, revelando la posibilidad de la presencia de otro pasajero en el vehículo siniestrado. Un trágico giro de los acontecimientos se desencadenó cuando una fuga de combustible provocó un incendio repentino que consumió el coche en llamas, impidiendo cualquier intento de rescate adicional. En medio de la devastación, un experimentado rescatista, llamado Bruno, descubrió el sillín abandonado del bebé entre la hierba cercana, pero no había rastro del niño. El misterio y la incertidumbre envolvieron el bosque mientras todos se preguntaban sobre el destino del pequeño ausente en medio de esta desgarradora tragedia. Bruno se adentró más en el bosque, enfrentando la oscuridad que se cernía sobre el paisaje. Sin señal para comunicar el hallazgo del asiento del niño, decidió explorar los alrededores antes de que la noche lo envolviera por completo. Cerca del sillín, descubrió unas huellas enormes y distintivas, marcadas con la elegancia salvaje de un lobo. Calculando rápidamente el peso y el tamaño del depredador, siguió las pisadas que se desvanecían entre los matorrales cubiertos de hojas secas. A medida que la llovizna comenzaba a empapar el suelo, Bruno persistió en su búsqueda, guiado por la intuición y el conocimiento del terreno. Siguiendo las huellas hasta llegar a cuevas y formaciones rocosas que servían de guarida a las crías de lobos, se adentró en un mundo de misterio y peligro. El primer cubil que exploró reveló un escenario abandonado, invadido por telarañas y ocupado por pequeños mamíferos que habían hecho de él su refugio. Con el tiempo agotándose y la noche acechando, Bruno se apresuró hacia el segundo cubil que conocía por albergar a las crías de los lobos. Las huellas frescas y el ambiente revuelto indicaban reciente actividad, pero las pistas que seguía se desvanecían lentamente. Con determinación, decidió retroceder en busca de las huellas perdidas, sabiendo que cada paso lo acercaba más al misterio del destino del niño desaparecido en medio de la naturaleza salvaje del bosque. Mientras la mujer herida era admitida en el hospital, su esposo aguardaba con angustia en la sala de espera, consumido por la incertidumbre y el temor. La noticia de que su esposa viajaba con su pequeña hija Ana, de tan solo 8 meses, intensificó su desesperación al enterarse de que la niña no había sido encontrada en el lugar del accidente. La joven fue sometida a una serie de estudios médicos que revelaron un traumatismo craneal grave, provocando un edema que requería medidas extremas.
Los médicos optaron por inducir un coma para permitir que el cerebro se desinflamara gradualmente, evitando procedimientos invasivos. Mientras tanto, el esposo, en un estado de ansiedad creciente, interrogaba a cada oficial que cruzaba su camino sobre el paradero de su hija desaparecida. En medio de la incertidumbre y la oscuridad que se cernía sobre la noche, el jefe de la brigada llegó con noticias reconfortantes. Explicó que, aunque la búsqueda se había detenido temporalmente debido al peligro que representaba la noche, pero un socorrista experimentado llamado Bruno había decidido permanecer en el bosque para continuar la búsqueda de la niña. Con la esperanza renovada y la fe puesta en las habilidades de este valiente rescatista, el esposo aguardaba ansioso por noticias que pudieran traer luz a la oscuridad que envolvía el destino de su pequeña hija. En la penumbra del anochecer, con la amenaza latente de las bestias salvajes que deambulaban por el bosque, Bruno tomó una decisión crucial para su supervivencia. Con determinación, se encaminó hacia un claro cercano donde se alzaba una antigua cabaña de cazadores, su única esperanza de resguardo ante el peligro acechante. A pesar de la oscuridad que envolvía el bosque, confiaba en llegar antes que las fieras nocturnas como osos, jabalíes o lobos lo encontraran y lo convirtieran en su presa. El camino fue arduo y tenso, con cada paso resonando en la quietud del bosque. La cabaña, a pesar de su aspecto abandonado y cubierto de maleza, representaba un refugio seguro en medio de la incertidumbre. Al situarse en un claro, permitiría a Bruno vigilar cualquier amenaza que se aproximara. Con la determinación forjada por la experiencia, avanzó con rapidez hacia su destino conocido, aunque el frío penetrante se intensificaba con cada paso. A lo lejos, entre las sombras que se desdibujaban en la noche, divisó el claro y la silueta de la cabaña. Con el corazón latiendo con fuerza, se aproximó al refugio improvisado, solo para encontrarse con una sorpresa impactante. En la galería de la cabaña, yacía un imponente lobo negro cuyo cuerpo envolvía con su protección al bebé perdido, desatando un giro inesperado en esta historia de supervivencia en medio de la oscuridad del bosque. Los lobos, seres de la naturaleza que prefieren mantenerse distantes de los humanos, pensó Bruno con asombro. La presencia del imponente animal en la vieja cabaña sugería una intención más allá de lo común: buscar ayuda para la pequeña cría humana que había rescatado del caos del incendio en el coche. Conocedor de que aquel era el único lugar donde ocasionalmente se reunían humanos capaces de cuidar del niño, el lobo permaneció en la galería, resguardando a la niña con su cálido abrazo para protegerla del frío nocturno. Cuando Bruno se acercó al claro y percibió la presencia humana, el lobo, en un gesto de confianza, se apartó de la pequeña hasta quedar en el borde del claro. Con alivio y determinación, Bruno verificó el estado de la niña, encontrándola ilesa y sin señales de mordeduras, evidencia clara de la protección brindada por el lobo. Cubriéndola con cuidado y asegurándose de su bienestar, observó cómo la niña descansaba plácidamente, ajena al peligro superado. Con el amanecer como testigo silencioso, Bruno emprendió el retorno al pueblo, mientras el lobo se desvanecía entre los árboles, cumplida su misión de protección. En el centro sanitario, Ana fue examinada y se confirmó que solo presentaba heridas leves producto del accidente, pero en general se encontraba bien, solo necesitaba alimentarse. Días más tarde, cuando la madre recuperó la conciencia, fue recibida por la conmovedora escena de su esposo sosteniendo a la amada Ana en brazos, un reencuentro marcado por la gratitud y el amor que trascendía las barreras de lo inimaginable. Bruno compartió con la familia la increíble historia de protección brindada por el lobo a la pequeña. Con el tiempo, cuando la mujer se recuperó por completo, la familia sintió la necesidad de visitar la cabaña donde todo había ocurrido. En la galería de la cabaña, mientras contemplaban el paisaje boscoso que los rodeaba, un majestuoso lobo negro emergió entre los árboles. El lobo, imponente y sereno, inhaló el aire por un instante, mientras las lágrimas de agradecimiento brotaban de los ojos de los padres de Ana. Sin pronunciar palabra, el lobo giró sobre sus patas y se adentró nuevamente en la espesura del bosque. Había regresado para asegurarse de que la pequeña estaba a salvo, en un gesto de gratitud y cuidado que conmovió a todos los presentes. Esa breve aparición marcó la despedida del lobo, que se desvaneció en la profundidad del bosque, dejando tras de sí un legado de protección y conexión entre el mundo salvaje y el humano. Fue un encuentro único y conmovedor, un momento que selló para siempre la memoria de aquella familia y la presencia etérea del lobo protector que había velado por la seguridad de la pequeña Ana. Gracias por mirar hasta el final. No olvides suscribirte al canal.
Que tengas un gran día.